que vamos a utilizar en cuanto a las diferentes neoplasias, tanto benignas como malignas. Para un estudio, como hablábamos en clase, para un estudio más plasmado en un documento, pues vamos a estudiar a las neoplasias, las vamos a clasificar de acuerdo a esto, según su tipo biológico o de acuerdo a su letalidad, como hablábamos en benignas y malignas. De acuerdo a su grado de invasión, van ustedes a encontrar en diferentes documentos que van a encontrar la neoplasia con las siglas TNM, que la T significa extensión local, la N adenopatías y la M metástasis. Esto va en relación precisamente al grado de invasión que va a tener dicha tumoración, y generalmente se utiliza más, no se deja de utilizar en las benignas, pero se utiliza más en las malignas. De acuerdo a su criterio anatómico, quiere decir que de acuerdo al en qué parte, en qué órgano se encuentra localizada esta tumoración. Las diferencias entre neoplasias benignas y malignas las tenemos resumidas en este pequeño cuadro, en donde nos dice cuál es la variable que tiene cada una de las neoplasias, ya sea benigna o maligna, el crecimiento, si está encapsulado o no, si invade otros órganos o no, si hay una diferenciación celular en ella, si hay una anaplasia y si origina metástasis. Entonces aquí en este cuadro pues vemos precisamente el grado que abarca tanto la benigna como la maligna. Y tenemos el crecimiento en benigna es lento, en la maligna es muy, muy rápido, o sea, sí, crece bastante rápido en las malignas. La benigna sí se encapsula, la maligna no se encapsula. La benigna no es invasiva y la maligna sí, es decir, produce metástasis o provoca metástasis. Si hay diferenciación en la benigna, en la maligna no. Hay una anaplasia en la maligna y en la benigna no. Y la metástasis, pues como comentábamos, sí se disemina en la maligna y en la benigna no. ¿Cuáles son los efectos de las neoplasias que van a originar a nivel orgánico? Hablábamos son todas estas que comentamos aquí en este cuadro, y hablábamos en la clase sobre cada una de ellas. Obstrucción, van a provocar obstrucción dependiendo del lugar en el que se encuentren. Compresión, van a comprimir algunos otros órganos, algunos otros partes que se encuentran alrededor de la neoplasia. Van a destruir, sobre todo las malignas, algunas otras partes que se encuentran circundando lo que es la neoplasia. Pueden provocar ulceración e infartos, va a provocar una desnutrición, como lo hablábamos en clase, y algunas de ellas van a limitar la actividad funcional tanto de la persona como del órgano que está afectado. Y aquí tenemos unas imágenes precisamente de las neoplasias benignas y malignas. Vean aquí cómo está encapsulado la neoplasia benigna, y la neoplasia maligna pues invade completamente otros órganos o se disemina, crece en forma muy rápida, como lo vemos aquí. Aquí tenemos una imagen muy didáctica de lo que es una tumoración a nivel de útero. Una tumoración benigna se encapsula, se queda ahí, no crece, a diferencia de lo que es una maligna. Aquí tenemos otra imagen en donde también vemos el crecimiento anormal de lo que son las células malignas o la neoplasia maligna, cómo van creciendo en una neoplasia maligna, mejor dicho, cómo van las células cambiando abundantemente o creciendo en tamaño, en número, ¿sí? Van abarcando otros, o son muy diferentes a cómo se ven algunas tumoraciones malignas. Y hablábamos precisamente del ABCDE de la piel, que debemos de estar checando y de estar validando bien esos lunares, que no crezcan. Todo esto debemos de valorarlo en un lunar, que generalmente lo vemos, lo observamos y no le tomamos mucho interés, ¿no? Todo lunar debe de ser simétrico, no asimétrico, debe de tener bordes regulares, no irregulares, la coloración siempre debe de ser homogénea, no homogénea, y el diámetro debe de ser menos de 6 milímetros. Si hay un diámetro mayor de 6 milímetros, cuidado. Y la evolución debemos de tomarla en cuenta, puesto que muchas veces crece un lunar de un mes a otro y pues eso no es normal.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los procesos neoplásicos? A estas manifestaciones clínicas les vamos a llamar síndromes paraneoplásicos. Son manifestaciones clínicas que se localizan en regiones del organismo que no mantengan una relación de afectación directa con la neoplasia maligna. Su origen está en algunas sustancias del tumor maligno que ingresan en el torrente sanguíneo provocando lesiones en órganos y tejidos distantes, aunque la neoplasia maligna no se haya propagado a esos tejidos u órganos. Esto es indispensable, chicos, en la manera de que ustedes, de acuerdo a la neoplasia que se encuentre, pues van a dar diferentes manifestaciones. Las que hablábamos precisamente de obstrucción y demás van a ser quizás en forma generalizada, pero cada una de ellas, dependiendo del lugar en el que se encuentren, de la situación anatómica en la que se encuentren, van a dar. Les vuelvo a repetir, cada una de ellas va a ser dependiendo del lugar anatómico en el que se encuentren para dar este tipo de manifestaciones. Y ya pasando a nuestro siguiente tema, van a ser todas las alteraciones que vamos a encontrar diferentes en cada uno de los órganos relacionados con un sistema o un aparato. Y ahorita vamos a iniciar con el paciente con alteración de la función respiratoria. Las infecciones respiratorias agudas, que son las SIRAS, constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años y las personas mayores de 65, o que presentan ciertas condiciones de riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves. Esto va muy en relación, precisamente, ustedes lo vieron en salud pública, que va muy en relación precisamente con todas las enfermedades infecciosas como son las SIRAS y las SEDAS, que hay un aumento de la morbimortalidad en estas etapas de la vida. Y precisamente no dejamos de lado a los adultos y a las mujeres embarazadas. Son provocadas por virus respiratorios como por ejemplo la influenza, adenovirus, virus sincicial respiratoria, hemófilos, Streptococcus pneumoniae y pues ahorita agregamos lo que es el SARS-CoV-2. Son patologías que generalmente se inician con un virus, pero desafortunadamente muchas veces se pueden complicar inclusive con una bacteria. Ahora, no es el único agente causal, es el más frecuente, sí, todos los virus. Más sin embargo, no hay, debe de haber, mejor dicho, a otros agentes que pueden provocar enfermedades respiratorias, como son los hongos, como son los parásitos y obviamente las bacterias. Y aquí tenemos una imagen en la cual se demuestra precisamente cada una de las patologías respiratorias que podemos nosotros tener relación con ellas. Y vuelvo a lo mismo, no podemos excluir al embarazo. El embarazo también puede llegarse a presentar en cada una de estas patologías y pues nosotros debemos de estar al pendiente de esto. Tenemos a la influenza, tenemos a la bronquitis, tenemos al edema agudo del pulmón, neumonía, EPOC, asma, enfisema, SARS-CoV-2 y todas y cada una de ellas pueden estar en relación con lo que es el embarazo. Para que nosotros sepamos cómo debemos aparte de intervenir ante un paciente con alteraciones de la función respiratoria, debemos de conocer qué sintomatología puede presentar, cómo lo vamos a diagnosticar, qué datos nos pueden llevar a pensar que puede ser una alteración de la función respiratoria. Y para todo esto, pues debemos de conocer las cifras normales de saturación de oxígeno que debe tener un paciente. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los principales datos de diagnóstico que pueden hacernos pensar que podemos presentar una situación de esta índole. Para empezar, pues debemos de saber que lo normal de saturación de oxígeno que debe tener cualquier paciente debe de ser entre el 95 y el 100%. Si esta va disminuyendo, bueno, entonces ya le daremos el nombre que requiere. Si tenemos de 91 al 94% es una hipoxia leve, 86 al 90% una hipoxia moderada y una hipoxia grave ya sería menos de 85%. Todos los pacientes que tienen alteración de la función respiratoria, esto va a ser relacionado con el fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre venosa. Todo aire inspirado, nosotros al meter ese aire,
tiene que circular, ¿sí?, por todo el organismo, pero con una saturación de oxígeno satisfactoria para que pueda llevar oxígeno a todos los órganos y a todo el cuerpo humano. Si se produce una reducción del valor de sangre arterial de la presión parcial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, esto nos va a originar una hipoxemia que se va a relacionar con lo que es la saturación de oxígeno. Además puede acompañarse de hipercapnia, que es el aumento de la presión de dióxido de carbono igual o mayor a 50 milímetros de mercurio y que también va a ir en relación con lo que es la saturación de oxígeno. Y tenemos en esta pequeña imagen la gravedad que pueden tener los pacientes con una obstrucción de vías aéreas. Llámenle por secreción, llámenle por la misma infección, llámenle por obstrucción, pero son diferentes manifestaciones que nosotros debemos de valorar en los pacientes, sobre todo cuando se trata de alguna alteración precisamente de estas vías. Los parámetros que vamos a valorar son el estado mental, el estridor, el tiraje supraesternal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y algunos otros. Va a depender de la obstrucción que tenga el paciente, ya sea leve, moderada, grave o muy grave. Esto es muy importante porque podemos pasar a que un paciente se encuentre con una obstrucción de vía aérea moderada, pasar en unos minutos a una muy grave. Y vemos aquí, por ejemplo, el estado mental en una obstrucción de vías aéreas leve, va a ser normal, en una obstrucción moderada ansioso, en una grave agitado y en una muy grave letárgico o somnoliento. El estridor lo vamos a ver en una obstrucción leve, no se escucha el estridor en reposo, en una moderada se va a escuchar el estridor en reposo, en una grave va a ser muy intenso y en una muy grave y muy persistente. El tiraje supraesternal en una obstrucción leve no va a haber o se va a notar, apenas sí se va a notar el tiraje supraesternal. En una moderada va a estar presente, en una grave va a estar intenso y en una muy grave esfuerzo o disminuido. O sea, con el esfuerzo va a estar muy disminuido. Con un esfuerzo disminuido, se va a observar el tiraje supraesternal. La frecuencia cardíaca en una leve va a estar normal, al igual que la frecuencia respiratoria. En una moderada va a estar aumentada la frecuencia cardíaca y muy aumentada en una grave y mucho más elevada en una muy grave. La frecuencia respiratoria en una moderada va a estar limitada inclusive para comer o hablar. En una grave va a estar aumentada y jadeante. Y en una muy grave con un poco esfuerzo respiratorio, la frecuencia respiratoria va a estar muy disminuida. Aumentada, perdón. La saturación de oxígeno va a estar mayor debe de ser el mayor del 95 en una leve, y de la moderada a la muy grave va a ir disminuyendo bastante, ¿sí?, hasta llegar a menos de 85% en una muy grave. Dentro de otros, la coloración de la piel que va a manifestar el paciente, pues se va a notar tanto en una grave como en una muy grave. La sensación de no respirar bien es una de las sensaciones más desagradables del ser humano. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos sentido esa sensación en algún momento dado. Y las enfermedades respiratorias se van a acompañar con cierta frecuencia de toda esta sintomatología en general. Vuelvo a repetir, cada una de ellas, aunque tengan todas estas manifestaciones, en cada una de ellas va a ser diferente. Va a ser quizás en una forma más presente, van a estar más aumentadas, van a tener ciertas características cada una de ellas. La sensación de dificultad para respirar o con una clara sensación de ahogo acompañada de angustia vital. Estos síntomas pueden llegar a restringir la capacidad de las personas para llevar a cabo sus actividades diarias, lo que afecta obviamente la calidad de vida. Va a haber fiebre alta, va a haber calosfrío, malestar general, fatiga, dolor torácico al respirar o toser, taquicardia, tos productiva, aleteo nasal e hipoxia. Vuelvo a repetir, todo esto va a ser en forma generalizada, mas sin embargo cada una de las patologías va a tener ciertas características. Entonces son todas estas patologías que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, que nos van a ir enseñando que cada una de ellas lleva diferente presentación, diferente forma de presentarse, de diferente sintomatología que va a presentar el paciente, y lo más importante,
cómo se va a presentar y qué tenemos que hacer en pacientes embarazados.